Ya está. Muy bien, tenemos acá voluntarios. A ver, Steven Alvites, empiece con la lectura desde el título. Fuerte, por favor. Horizonte del Horizonte Medio se desarrolló entre los años 700 y 1000. ¿Cómo se llama ese número? No lo veo bien. 1100. 1100, ahí está. Cuando diferentes pueblos del área andina empezaron a compartir rasgos culturales similares debido a la influencia de dos culturas Tiahuanaco y el imperio que encontraron en extensas regiones. Por ese motivo, este periodo de tiempo es considerado dentro un horizonte cultural. Los arqueólogos señalan que el horizonte medio presentan las siguientes características. 1. En la religión, divinidad principal fue Huiracocha, dios de las varas o dios de los báculos, cuyo culto se difundió por extensos territorios. 2. En el arte surgió un estilo artístico que se difundirá por diversos territorios, principalmente en los centros urbanos basados en un modelo de ciudad. 3. En los políticos aparece un Estado que impondrá su autoridad a otras naciones. Esta forma de gobierno se denominará imperio. Muy bien, Alvites, listo. Tienes tu primer punto en la participación de esta sesión. Estamos hablando de la cultura tiahuanaco. Y lo primero que hay que recordar es que esta cultura se desarrolla en el denominado horizonte medio, ¿no? Así se le va a denominar, horizonte medio. ¿Por qué se le llama horizonte medio? Bueno, es la época en la que aparece Tiahuanaco, y no solamente Tiahuanaco, también aparece otra cultura. Pregunta, ¿qué otra cultura se desarrolla en esa época aparte de Tiahuanaco? A ver, manito levantada. Montesa, te escuchamos. Wari, Claro, muy bien, Montesa. Se desarrolla Tiahuanaco, pero también, profesor, Guari, ¿no? Entonces, en el horizonte medio es el nombre que recibe esta época y va entre los años 700 y 1100 aproximadamente, ¿no? Es el nombre en la época donde se desarrolla Tiahuanaco y también el imperio Guari. Ahora, se le llama horizonte medio porque en esta época, profesor Luis, se van a desarrollar algunas características que ha leído vuestro compañero. Dice que en la religión aparece una divinidad muy importante, un dios muy importante. La pregunta es, ¿qué dios es? Mano levantada. Montesa, te escuchamos. Huiracocha, Claro, ¿no? Aparece el llamado dios Huiracocha, o conocido como el dios de las varas o el dios de los báculos, que aparece en la portada del sol, ¿no? El culto a este dios, a esta divinidad, se extiende por todo el territorio andino, ¿no? Huiracocha. Entonces, en el horizonte medio se convierte en la divinidad más importante. En el arte surge diferentes estilos, pero sobre todo se hace muy notorio las construcciones urbanas, ¿no? Las ciudades como las que vamos a ver, por ejemplo, en Tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco es una cultura que desarrolla una gran construcción, Calasasaya, pirámides como Acapana, ¿no? Ciudad bastante extensa. Y lo vamos a ver también en Guari, en lo que será justamente Ayacucho. Y en lo político aparece un estado muy fuerte, ¿no? Que es, más adelante, se convierte en el primer imperio del Perú, que es Guari, ¿no? El horizonte medio. Ahora, para conocer un poquito de este horizonte medio, vamos a ir justamente a ver este material, ¿no? Acá tenemos, vamos a maximizar, después del título, y tenemos acá una imagen que espero que observes, ¿no? Estoy compartiendo acá esta imagen, y se puede ver justamente acá esta zona, ¿no? Que forma parte del horizonte medio, ¿no?
una zona de color rosada, ¿no? Y una zona un poco más oscura, entre verde y celeste, ahí, profesor, parte del territorio peruano. Entonces, esta imagen, que es el mapa del Perú actual, y que a su vez es una de las regiones donde se desarrolló, vamos a ver acá la pregunta justamente, ¿qué cultura se desarrolló en esta área? A ver, mano levantada. En las imágenes que se puede ver, ¿qué culturas son las que se han desarrollado? A ver, manitos levantadas para seguir sumando tu participación oral. Veo solo una manito y es la de Frank Montesa. A ver, Frank Montesa, te escucho. La parte de color rosado es la cultura Wari, la parte de color celeste es Tiahuanaco. Muy bien, Frank Montesa, perfecto, ¿no? Entonces, profesor, en esta época, las culturas como Tiahuanaco y Wari se desarrollan. Tiahuanaco, en lo que hoy día sería, por ejemplo, Puno, ¿no? Una parte de Cusco y una gran parte de Bolivia, de Chile y también una partecita de Argentina. Mientras que Huari abarca casi una gran porción del Perú, ¿no? Desde su centro Ayacucho se va hasta el norte, pasa a la zona de Cajamarca y hacia el sur llega hacia el límite con lo que es Cusco, lo que es Puno, ¿no? Pues eso lo convierte en un imperio, pues se extiende. Entonces, estas culturas se desarrollan en esta región o en esta zona, pero hay más. Vamos a seguir avanzando y tenemos acá justamente periodización de la cultura andina. Nosotros sabemos que Huari y Tiahuanaco se desarrollan en el horizonte medio, pero vamos a seguir viendo en qué parte está el horizonte medio cuando uno habla de la periodización. Vamos a ver acá. A ver, tenemos en pantalla este personaje cuyo nombre es John Rowe. Es un arqueólogo norteamericano. Este arqueólogo norteamericano vino al Perú hace muchísimos años, en el siglo pasado, siglo XX, y se encargó de estudiar las diferentes culturas. Él desarrolla una línea de tiempo, una periodización, donde ubica las culturas según un criterio de cerámica. A las culturas que desarrollaron una cerámica que se irradió por todo el Perú antiguo, él va a decir que están ubicadas en un horizonte. Y aquellas culturas cuya cerámica no se desarrolla por todo el Perú, sino en una área pequeña, él va a decir que están ubicados en intermedios. Por ejemplo, él habla del horizonte temprano y él dice, es un horizonte porque en esta época aparece la cultura chavín, ¿no? Cuya cerámica era monócroma y destaca las imágenes del felino, del jaguar, ¿no? Y también aparecerá más adelante Paracas, que si bien es otra cultura ubicada en Ica, pero en su cerámica todavía se ven motivos de figuras de felinos como las desarrolladas en Chavín, ¿no? Entonces, en el horizonte temprano estaría Chavín y Paracas según John Rowe. En el intermedio temprano va a destacar Mochica y Nazca. Mochica, ubicado en la costa norte, La Libertad, Lambayeque, y Nazca en la costa surica. ¿Por qué no es un horizonte? Dice John Rowe. Porque la cerámica que se va a ver acá solamente abarcó una área pequeña, una zona pequeña. En cambio, la cerámica de Chavín se extendió a diferentes lugares. Ahí está una gran diferencia. ¿Por qué es horizonte y por qué es intermedio? Horizonte cuando la cerámica se extendió por diferentes zonas. Intermedio cuando la cerámica solamente se desarrolla en un área pequeña, nada más. Luego habla del horizonte medio. Y el horizonte medio es justamente la época que coincide con Tiahuanaco, ubicada en el altiplano entre Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y Huari, primer imperio en Ayacucho. ¿Cuál es el motivo que va a aparecer acá? Si en Chavín aparecen los felinos y los jaguares, en el horizonte medio, ¿qué imagen aparece en la cerámica? Esa es la primera pregunta inicial. A ver, mano levantada.
En la cerámica de Huari, Tiahuanaco, ¿cuál es? ¿Cuál es la imagen que más destaca? A ver, mano levantada, te escucho. A ver, los que han estado atentos a la lectura. Tú tienes la lectura además en tu poder, yo lo he compartido en el grupo de WhatsApp, puedes ahí de repente fijarte y decirme cuál es la imagen que destaca. A ver, mano levantada. En el horizonte medio, en Tiahuanaco y Huari, ¿cuál es la imagen que va a destacar? A ver, te escucho. ¿Cuál es? Alejandra Padilla, adelante Alejandra. Mm, En el arte surgió un estilo artístico. ¿Cómo no te escuché bien? En el arte surgió un estilo artístico que Ya, un estilo está bien, pero ese estilo, ¿qué imagen muestra? basado en un modelo de ciudad Bueno, o principalmente en centros urbanos. ya, centros urbanos es la arquitectura. Está bien, hasta ahí está muy bien. Te voy a poner un punto por tu participación, Padilla. Pero lo que yo estoy preguntando es en la cerámica, ¿qué imagen es la que se va a representar? Es algo bien fácil, ¿ah? Lo hemos leído, ahí está, ahí lo puedes ubicar en la lectura. Hay una imagen que es la que más trasciende en el horizonte medio. Es una imagen que trasciende porque se va a encontrar en toda la cerámica. ¿Qué imagen será? A ver, ¿cuál es la imagen más importante de esa época, de ese periodo? A ver, mano levantada, por ahí. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Montesa, te escucho. De los animales, ganado. No, hay una imagen que aparece ahí, que es la que más va a destacar. ¿Cuál es? Hay una imagen que es la que va a destacar en el horizonte medio. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Cuál es el centro de todo en el horizonte medio? ¿Cuál será esa imagen? Mano levantada. A ver, nuevamente Montesa, te escuchamos. De su dios, Y ahí, ¿cuál es el dios? ¿Cuál es el dios? Huiracocha. Muy bien, Montesa. Excelente. Otro punto para Montesa. La imagen que va a destacar, profesor, en la cerámica del horizonte medio será justamente el dios Huiracocha. No se vayan a olvidar, ¿ah? La imagen que destaca es la del dios Huiracocha, ¿ya? Es la del dios Huiracocha. Es la imagen religiosa que más va a destacar en el periodo conocido como horizonte medio, ¿no? Tener presente eso. La imagen que más destaca es la del dios Huiracocha, o también llamado el dios de las varas, ¿no? O también conocido como el dios de las varas. Muy bien, Montesa. Perfecto. Seguimos avanzando entonces. Muy bien, tenemos por acá entonces el horizonte medio, Tiahuanaco y Huari aparecen en ese periodo. Luego tenemos el intermedio tardío, que se da a partir de la desintegración del imperio Huari, ¿no? El intermedio tardío. Y ahí destacarán culturas como Chimú, en lo que hoy día es la costa norte, La Libertad, Lambayeque, los chachas o chachapoyas de Amazonas, ¿no? Intermedio tardío también dan los chincha en esa época, los huancas, los cañari, ¿no? El profesor, culturas de ese periodo, los tayanes, los reinos aymaras. Y luego tenemos el horizonte tardío, ¿no? Donde destaca quién, profesor, los incas, pues, ¿no? El imperio incaico, donde el motivo en la cerámica ya no será el dios Huiracocha, sino será ahora una cerámica más simple, más sencilla, figuras geométricas, algunos animales de la vida cotidiana, nada más, ¿no? Sumamente sencillo. Bueno, el horizonte medio, o en realidad la periodificación, abarca del año 600 al año 1000 después de Cristo, y tenemos acá que cuando uno lo compara con Europa, en este periodo que se desarrolla Huari, Tiahuanaco, se está desarrollando el imperio carolingio, el imperio bizantino,
y el imperio árabe musulmán de los califas, ¿no? Aquellos que van a gobernar después de la muerte de Mahoma. Ahí está, mira. Mientras en el Perú se está dando el desarrollo de Huari y Tiahuanaco, en Europa se está desarrollando el gran imperio carolingio, ¿no? El famoso imperio de Carlos Magno, el desarrollo de este imperio con artes o ciencias como el trivium, quadrivium, ¿no, profesor? Las guerras por imponer la religión católica, el imperio bizantino de Roma Oriental y el imperio musulmán de los árabes. Ya está. Bueno, a partir de eso entonces tenemos acá una pregunta. ¿Qué técnicas agrícolas se emplearon? ¿No? Nosotros vamos a entrar ya a desarrollar lo de hoy día. Entonces, vamos a ver justamente eso, ¿no? Vamos a ver un momento. Y si hoy día estamos hablando del Horizonte Medio, especialmente Tiahuanaco, regresamos a la lectura. Vamos a conocer un poco más de esta cultura. Voluntario para que siga con la lectura. Mano levantada. Muy bien, Graciela Alca, la escuchamos, señorita, fuerte. Espacio geográfico. En el año 1550, el cronista español Pedro Cieza de León, en su obra Crónica del Perú, realizó una descripción sobre esta cultura, por lo cual se le atribuye como descubridor. El espacio que ocuparon los tiahuanacos fue el altiplano peruano-boliviano, la zona geográfica de la meseta del Collao, a 21 kilómetros del Titicaca, y lograron expandirse entre los países de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Las zonas altoandinas, debido a su altitud por encima de 4.000 metros sobre el nivel del mar, tienen condiciones climáticas muy duras cuando se alternan entre el día y la noche, porque durante el día el sol es fuerte y quemante. Luego, con la llegada de la noche, surge un intenso frío. Además, tienen periodos de prolongadas inundaciones, a las que se les sucede sequías. Sequías. ¿Sigue? Estas características climáticas pueden generar que la vida animal y vegetal tengan condiciones y dificultosas para su desarrollo. Sin embargo, los tiahuanacos lograron entender su geografía y manejarla a pesar de vivir en un ecosistema de frío de puna. Por eso, algunos la llaman también la cultura fría. Muy bien, Graciela Alca, perfecto, ¿no? Entonces, Tiahuanaco, conocida como la cultura del frío, porque vivió en la zona de la Puna, ¿no? Por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde si una persona viaja de Lima hacia esa zona o hacia esa área, te va a dar lo que se denomina el soroche o mal de altura, una descomposición de tu cuerpo, dolor de cabeza, náuseas, que es la sensación de tu organismo por la falta de un oxígeno, ¿no? Es decir, la adaptación, no estamos acostumbrados a vivir tan lejos del mar, somos personas de la costa, y al viajar a la sierra vamos a sentir esa sensación. Bueno, entonces Tiahuanaco es una cultura que se desarrolla muy cerca a qué lago, mano levantada. Muy cerca a qué lago se desarrolló Tiahuanaco. A ver. Mano levantada. Frank Montesa, te escuchamos. Lago Titicaca. Muy bien, Frank Montesa, ¿no? Acaba de llegar a los 5 puntos. Se desarrolla muy cerca al lago Titicaca. Y esta cultura que se desarrolló muy cerca al lago Titicaca va a ser justamente descrita por un cronista español. ¿Qué cronista español se encargó de describir a esta cultura? A ver, mano levantada. Sheris Casimiro, te escucho, Sheris. Pedro Cieza de León. Muy bien, Sheris Casimiro, ¿no? Pedro Cieza de León se encargó de describir a esta cultura en su obra Crónica del Perú.
Ahora, hablar de la cultura tiahuanaco es hablar de una cultura que estuvo muy cerca al lago Titicaca y que se expande por qué países, mano levantada. ¿A qué países estuvo cerca esta cultura? A ver, te escuchamos. Alejandra Padilla. Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Muy bien, correcto, ¿no? Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Ahora, la pregunta es, una cultura que se desarrolla en una zona de gran altitud, donde el frío es una característica, donde las heladas, ¿cómo pudieron hacer sus pobladores para poder vivir, para poder desarrollarse a esa altitud? ¿Cómo pudieron hacer? ¿O qué pudieron hacer ellos para poder desarrollarse a esa altitud? ¿Qué razón? Bueno, para eso vamos a leer la economía. Voluntario para la lectura, a ver. André Tello, te escuchamos, André, fuerte. Economía. Para poder sobrevivir al duro clima de su medio geográfico, los tiahuanacos desarrollaron sus medios y técnicas para conseguir sus productos, haciendo uso de la agricultura, ganadería y los intercambios de productos. La actividad agrícola, debido al clima hostil, pudo ser desarrollada gracias al uso de técnicas, camellones o guaruguaro, cochas, entre otras, que aprovecharon los cambios del clima. Sigue, André Tello, sigue. De pisos ecológicos denominados No, acá está, en Camellones o Guaruguaro. Ahí sigue la lectura de André Tello. camellones o guaruguaro. Estos eran montículos de tierra separados por zanjas de agua que absorbían el calor solar durante el día para liberarlo durante la noche fría, y de esta manera proteger al cultivo de las heladas nocturnas, es decir, creaban un microclima. Además, permitieron un adecuado drenaje que evita la saturación hídrica del suelo. Muy bien, André Cochas. Tello. Ahí nomás, André Tello. Entonces, los Guaruguaru van a desarrollar economía a pesar de vivir en una zona bastante elevada. La pregunta es bien sencilla y levanta tu manito, ¿no? A ver, la pregunta es, según lo que ha leído su compañero André Tello, ¿cuál es la actividad económica más importante de Tiahuanaco? A ver, Alcides Velarde, que está con su manito levantada. ¿Cuál es la actividad más importante, Alcides Velarde? Las cosechas. Ya, las cosechas es el nombre que se le da cuando el hombre practica qué actividad. La minería, La la agricultura, pesca. la agricultura. Muy bien, La ya está agricultura. listo, Velarde Es, Utani. es que, profesor, es que yo le digo una cosa, yo vivía en la sierra antes. Mi papá siempre me decía que ahí tienes que ganarte pura la vida. Ahí trabajaban duro mis papás, todavía hacían tenían muchos animales, tenían muchas frutas. No sé cómo lo hacían, pero ahí recién. Muy bien, Andrete. Yo digo Alcides Velarde, ¿no? Nos está comentando un poco cómo es el trabajo en la tierra, en la sierra sobre todo. Y sí, pues, profesor, los tiahuanacos desarrollaron la agricultura. Pero ¿cómo pudieron hacer estos hombres desarrollar una agricultura en un lugar tan elevado como los 4.000 metros sobre el nivel del mar? Para eso crearon o desarrollaron estos camellones o guaruguaru. Estos camellones funcionaban de la siguiente manera. Mira, acá tenemos la diapositiva. ¿Qué técnicas agrícolas emplearon? Entonces tenemos acá justamente los guaruguaru. Los guaruguaru, ¿cómo funcionan? Durante el día absorben la energía solar y durante la noche esa energía solar empieza a salir. ¿Qué ocasiona esto? Que la temperatura que es fría en la puna se vuelva cálida y de esa manera las plantitas no se marchitan y no se secan o no mueren por efecto de las heladas. Si durante el día absorben la energía solar, durante la noche esa energía va a salir en forma de vapor y va a mantener la temperatura constante. Entonces, en una zona como el altiplano,
donde el clima es frío, vamos a crear un microclima, es decir, un lugar cálido e ideal para la agricultura. ¿Por qué se le llamaban camellones? Porque los montículos de tierra asemejaban a la joroba de un camello, ¿no? Parecía la joroba de un camello. Por eso se llama camellón o guaruguaru, técnica agrícola desarrollada por los tiahuanacos. Pero no quedaba solamente en esa técnica agrícola. También ellos desarrollan otras técnicas, porque recuerda que sus cultivos son la papa, por ejemplo, uno de ellos desarrollaron las papas en la altura y también la oca, ¿no? Estos cultivos o alimentos típicos de los tiahuanacos, pero también aprovecharon que tenían abundante papa para desarrollar otra técnica, ¿no? Por ejemplo, el chuño. ¿Tú has escuchado de repente el chuño como mazamorra para las comidas? El chuño es un derivado de la papa por deshidratación. La papa es expuesta al sol, es expuesta en la noche al frío, luego es sumergida en pozos o de agua y empieza la papa a deshidratarse. ¿Qué es deshidratarse? Pierde agua y lo que concentra es un complemento vitamínico muy consumido en estas zonas, ¿no? Del Me di cuenta. altiplano de Tiahuanaco, el chuño, deshidratación. Y no solamente era el chuño, es un derivado de la papa, también el charqui, carne salada expuesta al sol y también a la noche, a las bajas temperaturas, y se convierte en charqui, ¿no? Carne Profesor, por lo hay general otro de más. llamita o de alpaquita, ¿no? Básicamente, ¿ya? Carne de llamita o de alpaquita, charqui. Y también otra técnica desarrollada era la fermentación. La papa era sumergida a riachuelos o al agua, dejada entre 2 a 6 meses, y lo que se va a obtener es el tocosh, que seguramente alguna vez lo has probado en mazamorra o en postre, que es una penicilina natural. Estas técnicas de deshidratación y fermentación complementan al guaru dentro de la alimentación del hombre de Tiahuanaco, ¿ya? Pero no solamente desarrollan la agricultura, no es solamente eso. También estos hombres desarrollan la ganadería, y lo vamos a ver acá. Vamos a la lectura. A ver, siga con la lectura voluntario. Hermanito levantada, tenemos acá Almendra Orbeso. Lea Cochas, fuerte Almendra. Son lagunas artificiales que les sirvieron para retener el agua de las lluvias y así asegurarla para irrigar sus campos de cultivo durante las sequías. Sigue, Cultivos. sigue. Sembraron tubérculos como la papa, oca, oyuco, quinoa y cañihua, debido a que eran muy resistentes a las duras condiciones climáticas. La ganadería fue otra actividad de importancia al hacer uso de los auquénidos, llamas y alpacas, que se alimentaban de los pastos de la puna. Se pudo obtener de estos su carne y lana, así como utilizarlos como animales de carga y también aprovechar su excremento como abono. Sigue. Es importante mencionar que el conocimiento de su clima le permitió desarrollar una manera de conservar sus alimentos por largos periodos mediante la deshidratación, que fue aplicada en la carne de los auquénidos convertida en charqui y la papa en chuño. Estos productos, a pesar de ser conservados, no perdían sus cualidades nutritivas. Muy bien, pequeña. Ahí nomás, Almendra Orbeso. Muchas gracias. Entonces, a la agricultura que hemos visto, le sigue la ganadería, donde se aprovecha la carne de la llama, alpaca, vicuña, ¿no? La lana, profesor, también para la vestimenta, y también, profesor, el tema de la piel para desarrollar el calzado o las hojotas, el excremento que servía como fertilizante, ¿no? Sobre todo la llama y alpaca, animales plenamente domesticados por el hombre del altiplano, que servían para la carga,
¿no? Y trasladaban los productos que les permitían desarrollar el intercambio. Y también desarrollaron la pesca aprovechando el lago. ¿Qué lago crees que aprovecharon estos hombres? Mano levantada. ¿Qué lago, Dairon Riojas? Nilo. ¿El lago Nilo? ¿El lago Nilo, Tiahuanaco? Fran Medalla, te escucho. Lago Titicaca. Muy bien, Medalla. El lago Titicaca es aprovechado por el hombre tiahuanaco para extraer peces como el suche y la totora, que servía para fabricar embarcaciones de totora. Es más, ahora en Puno vive una población, ¿no? En las islas de los Uros, de pura totora. Ahora, ¿qué tipo de estado fue Tiahuanaco? Los tiahuanacos no se hacían problemas si querían obtener productos de otras zonas. Según el arqueólogo John Murra, los tiahuanacos podían obtener productos de la costa y de la selva a través del control vertical de pisos ecológicos. ¿Qué es eso? Podían movilizar a poblaciones desde la puna hacia diferentes lugares para que estas poblaciones a través del trueque puedan obtener pescado, maíz, algodón, coca, yuca y llevarlo al altiplano. Y del altiplano llevar lana, charqui, papa y lana y sobre todo carne de llama que era muy apreciado en estas zonas. Frazadas inclusive que se hacían derivado de la lana o de la fibra de la vicuña. Bueno, eso entonces se puede decir que Tiahuanaco es un estado colonizador, ¿no? Tenemos algunas preguntas. ¿Cuáles fueron los países actuales por los cuales se realizó la expansión de la cultura tiahuanaco? ¿Cuál será la respuesta en la pregunta 1? Alca, te escucho. Fueron los países Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Muy bien, perfecto, Alca. Pregunta 2. ¿Por qué en el territorio de la meseta andina era útil la técnica agrícola de los camellones?